Enrique, ¿puedes guiar en la oración, por favor? Gracias. Señor Jesús, pues te damos gracias antes que nada, Señor, por un nuevo día. Y gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, y de abrir nuestros corazones para escuchar la palabra. Te pedimos que le des a Ángel gracias, Señor, que le des autoridad y que efectivamente lo que él ha preparado esta mañana refleje tu deseo de enriquecer nuestros corazones, Señor, de conocerte más profundamente. Te pedimos porque la abundancia, Señor, de tus dones, de tus bendiciones hoy se derramen sobre toda nuestra iglesia. Que fortalezca, Señor, el entendimiento, la voluntad de reunirnos alrededor tuyo. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre precioso de Jesús y para tu gloria. Amén. Sí. Bueno, pues vamos a comenzar. Les recuerdo, bueno, pues de unos meses, de hecho ya va más de un año para acá, pues cuando Dios me ha concedido el privilegio de predicar, supliendo a Jorge, pues bueno, yo he estado ya de continuo desarrollando un tema que les platicaba yo que pues es en realidad un estudio personal. Así nació, así continúa, simple y sencillamente que se ha estado pues convirtiendo en predicaciones, ¿no? Es algo que Dios puso en mi corazón y dijo, bueno, es de aquí tú puedes compartir una predicación. Yo espero también pues de todo corazón que eh, aunque cada uno de nosotros como creyente pues es único, el tiempo en el que estamos en nuestra comunión con Dios pues es único, el ritmo al que avanzamos pues es único, ¿no? Aún así, muchas veces tenemos varias cosas en común, ¿no? A veces tenemos dudas en común, certezas en común, creencias en común, diferencias en nuestras creencias, etcétera, ¿no? Y esa es la razón por la que creo también que vale mucho la pena pues compartir este tipo de cuestiones, ¿no? Que como les compartí yo también en los primeros estudios, ¿no? La verdad es que yo mismo, o sea, Dios lo pone en tu corazón, ¿no? A veces tú mismo te das cuenta que estás estancado, que no estás avanzando, sino que estás retrocediendo en tu vida espiritual. Y sí, sí, lo digo por mí, ¿no? Entonces, pues no te puedes quedar así. O sea, si alguna vez me acuerdo que Jorge nos dijo algo muy fuerte, pero muy cierto, ¿no? Y él nos decía que si nosotros estábamos, que no estábamos, o sea, que nos ubicáramos como en el punto en el que estábamos, en el que podríamos decir que estábamos viviendo para Dios, ¿no? Con todo nuestro corazón y decía que si hoy no estás viviendo así, pues algo tienes que hacer. O sea, lo que no puede suceder es que no hagas nada, ¿no? Y que te quedes inmóvil, pensando en que algo mágicamente va a suceder, ¿no? O sea, tenemos, todos tenemos tiempos en los que más que sentir que vamos para arriba, más bien sentimos que estamos yendo hacia abajo, ¿no? Y ahí es en donde hay que tomar decisiones, ¿no? Y este estudio empezó así, ¿no? Yo decía, Dios, pues no solamente quiero poner orden, eh, pues, o más bien dicho, quisiera poner orden en todo, también en lo que está en mi mente, ¿no? Insisto, también cada uno de nosotros es único. La verdad es que yo veo que hay gente, y en verdad se los digo, qué padre, o sea, yo veo que hay gente que va apropiando las enseñanzas y van siendo suyas y van avanzando y todo es muy simple y muy sencillo. Qué padre, en verdad se los digo, gracias a Dios, qué padre. El pequeño detalle es que cada uno de nosotros somos diferentes y habemos un grupo de creyentes que la cabecita es bien inquieta, ¿no? Y a veces quisiéramos que fuese más quieta, ¿no? A veces dirás, oye, no, no puede estar más quieta la cabeza. Pero pues el mismo Dios te muestra y te dice, ¿qué crees que no? Tampoco estás mal tú, ¿no? Con toda la inquietud y como decimos comúnmente, ¿no? Como dicen que nos gira el ratón y no sé qué tanto, ¿no? Bueno, pues a todos de hecho nos gira, ¿eh? A todos, ¿no? Nada más que a algunos a veces se para y otros, digo, ay, qué padre, ¿no? Y a otros está bien insistente y es medio necio, entonces, bueno, ni modo, ¿no? Yo lo único que sé, ajá, es que había un anhelo en mi corazón de poner orden, ¿no? En todas las áreas de mi vida, ¿no? Entonces yo decía a Dios, pues, a ver, ¿dónde está el problema, ¿no?
Y pues fue como un empezar, ¿no? Desde cero. Y entonces lo primero que me di cuenta es que si alguien me preguntaba qué es Dios, yo no sabría responderle. Y te lo pregunto hoy a ti. Piensa en los niños, por ejemplo, ¿no? Aunque no seas papá, aunque no tengas hijos. Solo imagínate que eres papá y tienes hijos. Y si los tienes, imagínate que están chiquitos. Y si están chiquitos, pues es el momento exacto. Imagínate que te dicen, oye papá, ¿qué es Dios? Oye mamá, ¿qué es Dios? ¿Qué les vas a decir? ¿No? Bueno, nosotros que ya conocemos a Dios, o sea, nosotros que tenemos una relación personal con Dios, pienso que todos estaremos aquí de acuerdo en que no quisiéramos presentar un concepto de Dios más bajo de lo que Él es. Estoy seguro, de eso sí estoy seguro que todos lo tenemos aquí en común. Ninguno de nosotros quisiera difamar a Dios. Estoy segurísimo que todos aquí me van a decir, no, sí Ángel, estoy de acuerdo contigo. No, ninguno de nosotros quisiera disminuir su ser, disminuir su autoridad, disminuir su naturaleza. Estoy segurísimo que todos están de acuerdo conmigo aquí. Pues eso ha sido estos estudios. Y esa es la importancia de estos estudios. Ya no me voy a regresar a la parte uno. La parte uno era justo definir qué es Dios, pero con mucho cuidado de no meternos nosotros, ¿no? Que fue la primera gran enseñanza de esta predicación. Se acordarán del precioso pasaje de Isaías, ¿no? Que donde Dios dice, oye, yo soy Dios, dice, y no hay nada semejante a mí. No hay nada semejante a mí. Partimos de ese principio para entender que lo último que debería suceder es meter nuestras manotas en definir a Dios. Y que lo único que nosotros tendríamos que hacer es buscar lo que Dios nos dice de sí mismo. Y entonces armamos una gran definición, ¿no? Que ya no voy a entrar a los detalles, ya simplemente la vamos a recordar, ¿no? Bueno, ahorita se las leo. Nuestra definición quedó como ser supremo espiritual, creador providencial del universo. Ajá, insisto, ya no vamos a entrar a los detalles, ¿no? Ahora lo que nos interesa es lo siguiente, ya que teníamos armada nuestra definición bíblica, ¿no? De Dios, ¿no? Entramos a nuestra segunda parte, que es en la que estamos ahorita, que es, ok, ¿y cómo es Dios? Ya sé que es Dios, ¿no? Y ahorita yo espero que a todo el mundo le quede muy claro a qué nos referimos cuando decimos ser supremo y por qué, aunque de antemano les aviso, de antemano les aviso. Uno de los atributos que la Biblia menciona sobre Dios es justo eso, es su supremacía. Y es una cuestión que yo dije, mejor déjalo para después. Yo solamente entré a la mitad de por qué Dios es el ser supremo. Después entenderemos la otra parte de qué significa que Dios sea el ser supremo. Pero por lo pronto pues entendimos, ¿no? Que no hay un ser más grande que Dios, que no hay un ser mayor que Dios. Pero que la primera mitad de por qué Dios es el ser supremo es porque Él es un ser que es distinto a nosotros. O sea, recordarán, veamos que este ser tiene algo que nosotros no tenemos, que es la capacidad de ser y existir en sí mismo. Nosotros no. No había creación y Dios ya estaba ahí. Pero bueno, ya, no vamos a meter, me pico y me pico y me meter. Entonces, el ser supremo, ¿no? Bueno, veíamos en el estudio pasado y justo en lo que compartía Gaby, veíamos qué importante es la decisión que tomes a favor o en contra de Dios. Yo puedo entender que todos aquí hemos ya tomado nuestra decisión a favor de Dios, así que ya no tenemos que hablar de eso. Ahora tenemos que hablar de la importancia de nuestro concepto de Dios. Bien, ya definimos a Dios, entonces ahora vamos a la siguiente parte. Qué importante es conocer de manera correcta cómo es Dios. Y así como nuestro concepto no se nos ocurrió a nosotros, sino que tuvimos que ir a la revelación de Dios para poderlo hacer, exactamente lo mismo pasa con la descripción de Dios. Esa solamente la puede hacer Dios mismo. Por lo tanto, nuestra actitud y nuestras condiciones deben ser exactamente las mismas. Un corazón humilde, sencillo, ¿no? Una mente en silencio, ¿no? Para que se escuche la voz de Dios y no las ideas y las creencias de los hombres.
¿no? Son las mismas condiciones para esta segunda parte y lo serán en todo este estudio, ¿no? Yo les puse en la primera predicación de esta segunda parte un ejemplo, ¿no? Les ponía el caso de los griegos, por ejemplo, ¿no? En donde sí había una creencia en Dios, de hecho más bien en realidad había una creencia en un grupo de dioses, ¿no? Y esos dioses, bueno, se relacionaban entre ellos como se relacionan los hombres entre ellos, ¿no? Y esos dioses podían tener hijos entre ellos y se daban pleitos y celos entre ellos, ¿no? Entonces imagínate, si lo que yo creo y reconozco como una autoridad superior, ¿no? Vive infidelidades y celos, ay, pues hombre, yo, ¿por qué no? ¿No? Si así son los dioses y los semidioses, porque además, bueno, es un concepto, desde el punto de vista de la lógica también es absurdo, pero bueno, si así son, bueno, pues ¿qué me queda a mí ser humano, no? Y bueno, como sabemos, esas sociedades, pues, se vinieron abajo, ¿no? Después vinieron también los romanos, ¿no? Y una de las creencias que tienen hoy los historiadores modernos es que insisto, no estoy diciendo que lo compartan todos, pero muchos historiadores importantes creen que una de las razones del declive del Imperio Romano fue su decadencia moral. La decadencia moral, no lo económico, no las conquistas. No, esas cosas obviamente se unen, son factores, pero lo que muchos opinan es que fue por una decadencia moral. Y bueno, no hace falta mencionar de qué tipo de cosas estamos hablando. Realmente cosas terribles desde el punto de vista moral y espiritual. Y entonces, ¿qué implicó eso? Pues que se venga abajo todo un imperio. Así pasa con nosotros. Ajá. Ok, nosotros ya creemos que hay un Dios, ya creemos que es el Dios de la Biblia, ya recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón. Qué padre, qué padre. Pero el plan de Dios para tu vida sigue en riesgo. ¿Por qué? Por una falta de conocimiento de cómo es Dios. Entonces, con este ejemplo de los griegos se los explico, ¿no? Les ponía también el ejemplo de los musulmanes aquella vez, ahorita que estamos tristemente viendo todo este conflicto, ¿no? En Irán, ¿no? Y les platicaba yo que escuchaba uno de sus clérigos en las noticias diciendo que todos los infieles deberíamos de morir. O sea, eso me incluye a mí, por supuesto, ¿no? Entonces, imagínate, si esa es tu creencia, si ese es tu Dios, imagínate, y bueno, ¿qué resultados tiene? Bueno, pues ya vean lo que pasó después de que llegan estos gobiernos de clérigos y estas teocracias, como le dicen ellos, a Irán, o vean lo que pasó más recientemente cuando se va a Estados Unidos de Afganistán y regresan los talibanes, no inventes. O sea, no se llevaron más que semanas para volver a echar a perder un país completo, ¿no? Pero bueno, ya no entremos ahorita a esos detalles. Vamos a leer Salmos 9:10. Enrique, por favor. Porque este versículo lo resume perfecto. Ajá. Ok, sí, ya. Nosotros ya no estamos como los griegos, no estamos como los musulmanes. Sí, 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 es verdad. Podríamos decir, no, nosotros ya estamos del otro lado. Ya estamos del otro lado. Pero en realidad no. Justo porque lo que ahora sigue para nosotros como creyentes es que vayamos al conocimiento profundo de este Dios, no que no nos quedemos en un conocimiento superficial. Ajá. Ese es el gran llamado de Proverbios. Ajá. Les dice, oigan, dejen la simpleza, a eso se refiere. Dice, oigan, vamos a fondo a nuestro conocimiento de Dios. Enrique, vamos a escuchar Salmos 9:10, por favor. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Tienes tu micrófono cerrado, Enrique. Sí. ¿No? En ti Ahí, confiarán listo. los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Fíjense lo que está diciendo. La primera frase dice, en ti, en Dios, en ti confiarán los que conocen tu nombre. No es, ojo, no está diciendo, obviamente eso implica un conocimiento personal de Dios, pero no está diciendo eso, no está diciendo
que en ti confiarán los que ya recibieron a Jesús en su corazón, está yendo más allá. Está hablando de un conocimiento del nombre de Dios. O sea, de un Dios individual, no está hablando de un Dios general, está hablando del Dios de la Biblia y está hablando del conocimiento de ese Dios. Y tiene una consecuencia: en ti confiarán. La fe. Qué difícil tener fe en una persona que no conoces. En cambio, si con el tiempo, si al estrechar tu relación con esa persona empiezas a descubrir, ¿no?, que tiene muchas virtudes, que es una persona confiable, ¿no?, que cumple su palabra, etcétera, ¿qué termina sucediendo? Pues que confías en esa persona, ¿no? Es lo que está diciendo esta enseñanza, nos está diciendo: oye, camina conmigo, ven a aprender de mí. Y el resultado natural será una cosa: fe. El resultado de caminar conmigo a través del tiempo va a resultar en confianza. Qué importante, ¿eh? Qué importante es este pasaje. Me encantó porque dije, claro, Dios, aquí lo podemos ver clarísimo. Un conocimiento superficial de Dios, una fe superficial. Un conocimiento profundo de Dios, una fe profunda en Dios. Qué importante, ¿no? Entonces, la primera razón por la que es importante estudiar, ya no solo ahora el concepto de Dios, sino ahora cómo es Dios, es esta: es nuestra propia vida, ¿no? Pero aún todavía más importante, la segunda razón por la que no nos podemos quedar con lo que oímos y ya, es por Dios mismo, ¿no? Veíamos que no es justo, ¿no? Y yo creo que todos tenemos ese corazón aquí y en la iglesia en general. No es justo cambiar, disminuir, reducir, distorsionar o perjudicar de cualquier forma la dignidad, el ser y el nombre de Dios. Yo creo que nadie de nosotros aquí quiere hacer eso. Que cuando hablemos de Dios, digamos lo que es y reflejemos lo que es y lo mostremos como Él es, no como nosotros sentimos que es, o como pensamos o como oímos que es, sino como nosotros mismos hemos vivido y experimentado que Dios es. Así que con esas dos razones creo yo que nos basta para entender la importancia de estos mensajes, ¿no? Y bueno, como les decía, pues ya no vamos a resumir cómo llegamos a nuestra definición, solamente la estoy recordando. Nuestra definición bíblica de Dios quedó: ser supremo espiritual, creador providencial del universo, ¿no? Eh, en, en el primer mensaje, ¿no?, de esta segunda parte, también vimos que la misma definición, en esa misma definición, de esa definición podemos sacar las primeras conclusiones sobre cómo es Él, ¿no? Tan solo de tomar las dos primeras palabras, ser supremo, ¿no?, aquella vez concluimos 10 atributos de Dios, que ahorita ya no los voy a mencionar porque vamos a entrar a nuestro tema. Ajá. Ajá. Pero esa es justo la importancia. Esa es justo la importancia. Miren, de hecho hay que entender una cosa. O sea, un estudio como este nunca se va a acabar. O sea, yo me voy a tener que limitar, ¿no? Porque yo me quedé pensando y dije, es que nunca se acabaría Dios. Uno de los atributos de Dios es que Dios es inmenso, y también que Dios es infinito. Entonces imagínense la pretensión de un ser humano limitado y finito, ¿no? No, pues ya nos va a dar para toda la vida y para toda la eternidad. Entonces, más bien a lo que aspiramos con esto es a entender de la mejor manera posible lo que Dios nos reveló de sí. ¿Por qué? Porque en ti confiarán los que conocen tu nombre, ¿no? Bueno, eso fue el estudio pasado. Hoy vamos a estudiar una sola cosa, un solo aspecto de Dios que Él mismo nos reveló sobre la naturaleza de su ser. Y en su palabra ahí está, bueno,
es que personalmente creo que por aquí hay que empezar antes de entrar de lleno a toda esta lista de atributos que podríamos estudiar. Y es que Dios nos dijo algo sobre la naturaleza de su ser, y es que Dios es uno. Ajá, Enrique, vamos por favor a Deuteronomio 6:4. Quizá alguno de ustedes diga, no, Ángel, pues eso ya lo sé. Bueno. Ok, no les puedo decir nada al respecto. Yo lo único que les puedo decir es que para mí ha sido precioso tener que repasar aún esas cosas que aparentemente ya sabía, ¿no? Entonces, hoy simple y sencillamente nos vamos a concentrar en entender que Dios es uno. Y ya verán. De hecho, me voy a quedar tan en la superficie del tema de hoy que yo digo, Dios, qué impresionante, qué cosa más impresionante. Deuteronomio 6:4, Enrique, por favor. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Todavía Dim- tienes tu micrófono cerrado, Enrique. No, No sé si está ese sea abierto, el Ángel. problema. Sí. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Así es. Fíjense, acuérdense. Todas las palabras son bien importantes. Dice, oye. Por esta primera palabra, este versículo junto con otros, hasta el 10 si mi memoria no me falla, e incluso de repente le añadieron más pasajes de Deuteronomio y por ahí creo que uno de Éxodo, ya no me acuerdo, es a lo que los judíos hasta el día de hoy le llaman el Shema o Shama, algunos lo pronuncian así, eso es a lo que le llaman. ¿Por qué le pusieron así a este pasaje? Bueno, es que Shema es la palabra hebrea que se traduce al español como oye. Ajá, aunque ojo, la palabra en el original hebreo implica no solo el hecho de oír. Si se quiere traducir muy literalmente, ahí dice oye con inteligencia o escucha atentamente. Ajá, si la quisiéramos así, si la pasamos literal del hebreo al español, ahí dices, oye, y dice, le está diciendo Israel, ¿no? A su pueblo, está diciendo, escúchame atentamente. Claro, es que está a punto de decir algo muy importante, ¿no? Dice, Jehová nuestro Dios, y aquí viene lo que le quería decir, Dios uno es, que es nuestro tema de hoy, ¿no? Entonces diciendo, y esto es muy importante, Dios uno es, por aquí quiero comenzar este discurso, ¿no? Dios uno es. Bueno, este versículo pues se volvió de hecho como les decía, hasta la fecha se volvió en la confesión básica de fe del judaísmo, ¿no? Y nos enseña dos cosas. Creo que todos podemos entender fácil el primer sentido de la palabra uno, ¿no? Y por eso quizá algunos dirán, híjole, creo que este tema ya me lo sé. Pero probablemente cuando expliquemos el segundo sentido de la palabra que se tradujo como uno, entonces me digas, no, ¿qué crees que este tema no me lo sé? Porque eso me pasó a mí, es exactamente lo que me pasó a mí. El primer sentido de la palabra que se tradujo como uno es que hay un solo Dios. Y creo que todos aquí o la mayoría así entendemos el pasaje, ¿no? Los que trabajamos en ACE y tenemos que tomar el curso de capacitación de maestros, bueno, dura una semana y una de las cosas, o sea, ese curso se trata de que vivas por una semana lo que viven los alumnos de ACE y por lo tanto, como una de las cosas que hacen los alumnos es memorizan cada mes un pasaje, te ponen a memorizar en el curso. Pues te ponen a memorizar de Deuteronomio 6 del 4 al 9, ¿no? Entonces aquí tienes que empezar memorizando este pasaje, ¿no? Así que, pues lo conocemos y quizá muchos sentimos, ¿no? Pues lo conozco bien, Ángel, ¿no? Sé lo que dice, que hay un solo Dios y que es el Dios de la Biblia, porque usa el nombre con el que se reveló a Moisés, Jehová,
¿no? O Yahweh, ¿no? Porque son las dos opciones que tenemos y de hecho es más probable que fue Yahweh, pero bueno, la verdad es que ya lo comentamos en otro estudio. Eso para nosotros no es importante, ¿no? Porque no está Dios en el cielo ahí molesto viendo de si le vamos a decir de una u otra manera, está viendo nuestros corazones. Ajá. Entonces, ¿qué está diciendo? Oye, solo hay un Dios y es el Dios de la Biblia. Lo entendemos, ¿no? Pero hay un segundo sentido de esta palabra y que es el que yo personalmente nunca lo había pensado así, ¿no? Y ese segundo sentido, lo segundo que este pasaje nos está diciendo es que Dios es una unidad. Dicho de otra forma, que Dios es un ser simple. Ángel, pero ¿a qué te refieres con eso? Bueno, aquí mis amigos los matemáticos son los primeros que le van a entender. Pero no se preocupen porque no necesitamos ser matemáticos para entenderle, ¿no? Cuando estoy diciendo que el ser de Dios es un ser simple, esto no significa que sea de una mente sencilla o que sea un ser fácil de entender. De hecho, es todo lo contrario. O sea, justo una de las cosas que yo creo que aquí ya todos hemos entendido es, wow, este es nuestro Dios. Cuán poco entendemos de este gran ser que es Dios, pero ese poco es suficiente y ese poco ha conquistado nuestros corazones y nuestras mentes, ¿no? Entonces, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo con simple es que no es un ser compuesto de partes. Se los digo de otra manera, es un ser indivisible. Ok, bien, qué interesante Ángel, qué interesante, pero ¿y eso a mí qué? ¿No? Bueno, ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Entonces, el ser de Dios es un ser simple, no es un ser compuesto de partes. Miren, leía yo en este libro que les platicaba de este creyente de Tozer, ¿no? Que decía, miren, permítanme mencionar el ejemplo del diamante, dice, pero guardando pues la distancia. O sea, es que tenemos que tratar de buscar ejemplos, ¿no? Humanos para los humanos de un ser divino. Entonces obviamente nuestros ejemplos se van a quedar cortos y el Señor sabe que en absoluto pretendemos ser irrespetuosos, ¿no? Es que no puedes comparar un diamante con Dios, pero por lo menos ustedes saben que un diamante, obviamente uno natural, original, uno puro, es una sola pieza, ¿no? Por ponerles un ejemplo, ¿no? Entonces, eso estamos diciendo, no fue compuesto, ¿no? Ajá. Entonces, lo repito, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo, cuando decimos que el ser de Dios es un ser simple, es que es un ser que no es compuesto de partes, que es un ser indivisible, ¿no? A este atributo de Dios, bueno, los teólogos le llaman la simplicidad de Dios, precisamente, ¿no? Y es en lo que hoy nos vamos a concentrar. Ajá, sobre la primera enseñanza, que hay un solo Dios, de eso hablaremos más adelante. Vamos a ver más adelante que es que fíjense que esto es padrísimo, el mismo estudio de los atributos de Dios nos va a dejar de ver que no es lógico y no es racional, pensar en que puedan existir dos dioses. No es compatible, lo vamos a estudiar e insisto, por eso para mí ha sido padrísima esta parte, porque yo digo, Dios, qué padre, o sea, qué padre no solamente saber los qué, sino también saber los por qué, ¿no? Bueno, entonces de eso hablaremos más adelante. Hoy nos vamos a concentrar en esto último, en que Dios uno es, ¿no? Entonces, bueno, para entender bien este atributo del ser de Dios, primero es necesario recordar otro, que ya lo comentamos y de hecho está mencionado en nuestra definición, que Dios es espíritu. Ajá, en Juan 4:24 el Señor Jesús no lo dijo. ¿Se acuerdan qué dijo el Señor Jesús en Juan 4:24? Dios es espíritu, ¿no? Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Bueno, tomemos la primera frase del Señor Jesús. Dios es espíritu. Ajá. Estudiamos este aspecto de la naturaleza del ser de Dios en la primera parte, porque está incluido en la definición, ¿no? Entonces yo lo único que les quiero recordar es que esta palabra griega que en español es espíritu, les voy a leer las dos definiciones de dos diccionarios bíblicos. La palabra es neuma, ¿no? Y dice el diccionario Vine, ¿no? Que es uno de estos diccionarios que se usa mucho para entender las palabras en sus idiomas originales, dice primariamente denota viento, también aliento, luego especialmente el espíritu, que como el viento es invisible, inmaterial y poderoso, ¿no?
Bueno, esa misma definición en el otro diccionario, que son los dos diccionarios que más se usan, el diccionario Strong, dice neuma, corriente de aire, es decir, respiración o brisa. Por analogía o figurativamente dice un espíritu, y aquí está la frase que nos interesa, es decir, el alma racional. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo que Dios, en un súper resumen, cuando decimos que Dios es espíritu, lo que estamos diciendo es que es un ser racional inmaterial. Ajá. No corpóreo como nosotros, inmaterial, ¿no? E invisible, ¿no? Entonces, esto es bien importante porque cuando decimos que Dios no está compuesto de partes, no nos referimos a que no esté compuesto de partes físicas, porque es inmaterial, ¿no? Más bien, cuando la Biblia enseña que Dios es una unidad, se refiere a una unidad espiritual, es decir, que su ser no puede dividirse. Y aquí seguramente ya muchos de ustedes ya se están imaginando por dónde va el mensaje de hoy. La Trinidad. Y por ahí vi a Silvia, me da mucho gusto verla por ahí a Silvia, por fin llegamos, pero déjenme decirles algo desde ahorita. Me quedé yo pensando, dije, bueno, por fin llegamos a este tema, ¿no? Por una pregunta que me había hecho Silvia, ¿no? Pero la verdad, miren, preparando yo la predicación decía, no inventes, casi, casi que lo vamos a rasguñar. Y no porque yo sea, por favor no tomen esto así como que, bueno, es que Ángel sabe mucho de la Trinidad y solo, no, no es eso. No es por eso que lo estoy diciendo, es porque justo cuando yo empecé a buscar información sobre este tema, yo dije, no inventes, esto es mucho. Y es altísimo, esto es enorme. Es enorme. Yo dije, wow. ¿No? Así que en la predicación de hoy lo único a lo que aspiro es a que dejemos juntos una bíblica, un entendimiento básico de qué es la doctrina de la Trinidad. Eso es lo único a lo que aspiramos en este mensaje. Ya, después, si hay oportunidad de desarrollarlo, si cada uno de nosotros está en ello o ya lo desarrolló más, qué padre, o a partir de aquí surge un deseo de ir más a fondo, qué padre, gracias a Dios. Ajá. Pero es algo tan grande en el ser de Dios que yo dije, no, no inventes. Entonces, bueno, esa era la primera aclaración que quería yo hacer. Es un tema muy grande, muy, muy amplio. Entonces, simplemente aquí queremos dejar una base bíblica de esta doctrina. Pero también tengo que aclarar algo, es un tema muy complejo. Yo personalmente así me siento y así me he sentido estudiando este tema. Yo digo, Dios, es que esto es se me hace muy complejo. Pero eso es lo que lo hace motivante, ¿no? Porque dices, no inventes. Cosas que ojo no vio y que oído no oyó. ¿Se acuerdan de ese pasaje de Jeremías? Dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Bueno, esta es una de esas. Esta definitivamente es una de esas cosas que no pasan por la mente del ser humano normal, ¿no? Esas son las que Dios tiene preparados para los que le aman, para los que buscan a Dios a fondo, ¿no? Entender además vamos a ver al final que es lo que me interesa, es entender que lo que creamos respecto a esto tiene consecuencias. Y esa es la parte que nos interesa. Pero bueno, entonces, antes de empezar, les quiero recordar este pasaje de Isaías. Déjenme buscarlo porque no lo anoté aquí en el estudio y le voy a pedir a Enrique que me ayude a leerlo, por favor. Es Isaías 46:9. Es por mucho uno de los pasajes centrales de este estudio. Espero que ya por lo menos la última frase ya la haya memorizado, porque, insisto, este es el pasaje clave para ubicarnos en todos estos estudios. Vamos pues a escuchar Isaías 46:9, Enrique, por favor. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y no hay y nada hay semejante a mí. Bueno, aquí antes que nada, primero que no sé si ya lo notaron, pero una vez más vean la unidad de mensaje adentro de la Biblia. Las dos frases están perfectas con nuestro estudio y están unidas perfectamente con Deuteronomio, ¿no? Porque dos cosas nos dijo aquí el pasaje, ¿no? No hay otro Dios, no hay otro Dios. El primer aspecto de lo que significa Jehová uno es, no hay otro Dios. Pero luego Isaías añade otra frase, y nada hay semejante a mí.
la enseñanza o el principio clave para entender el otro aspecto de lo que significa Jehová uno es, la unidad de Dios. Ajá. Bueno, tú dirás, oye Ángel, a ver, ya me estás haciendo bolas. No, no se preocupen. Vamos a entender algo. Miren, primero que nada, este, la palabra Trinidad, como lo comentamos en otro estudio, no existe en la Biblia. No la vas a encontrar. La doctrina de la Trinidad no es algo que los creyentes inventaron, tampoco es eso. Es algo que tuvieron que descubrir, que es muy diferente. Es algo que fueron descubriendo. Y el momento clave para terminar de descubrir esta doctrina fue la resurrección del Señor Jesús. Por eso es que ahorita van a ver en el Antiguo Testamento, ahí está esbozada. Pero en qué momento podemos y en dónde podemos ver claramente expresada la doctrina de la Trinidad en el Nuevo Testamento? Bueno, entonces vamos a comenzar. Justo es lo que vamos a ver. Bueno, esta palabra, no sé si esto lo sabían, yo no, es el resultado de unir dos palabras, de unir la palabra tres con la palabra unidad. De hecho, si somos muy exactos, pudo haber resultado la palabra triunidad, ¿no? Bien, empecemos por ahí. Entonces les decía, no está en la Biblia, ¿no? Pero la doctrina que enseña esta palabra, esa sí está en la Biblia. Bueno, Enrique, Juan 20:17, por favor. Gloria, ya que estás ahí, puedes preparar Juan 1:1 y vamos a ver quién me aparece aquí al ladito. Amigo Paco, ya te vi ahí al ladito. ¿Puedes por favor preparar Génesis 1:2? Y aquí sí quisiera añadir uno más. Este, Gaby, que por ahí te vi. Ya no te veo, Gaby Rojas, pero te recuerdo porque en la introducción nos compartías. Entonces, Gaby, ayúdame con otro pasaje. Vamos a sumarle Primera de Corintios 3:16. Ajá, entonces vamos a leer 4 pasajes. Si no llegan, no se preocupen. Acuérdense que yo tengo mucho luego esto de poner muchos versículos, entonces mejor escucharlos. Vamos primero a escuchar Juan 20:17. Bueno, ¿para qué es Juan 20:17? Bueno, vamos a escuchar, aunque sea muy obvio para nosotros, pero vamos a escuchar un versículo diciendo que el Padre es Dios. Ajá. Adelante, Enrique, por favor. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Sí me Yo, escuchaste, Ángel? no, ¿qué crees que no? Es justo lo que te iba a comentar, que no te escuchamos. No sé si los demás sí escuchan. Sí, fíjate que, bueno, yo decía, híjole, Dios, espero que no sea mi conexión, porque sí te he estado escuchando cortado. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fíjense, aquí está, en la frase final el Señor Jesús está mencionando al Padre como Dios, ¿no? Claro, no faltará quien nos diga, oye, pero espérame, pues si en el mismo pasaje el Señor Jesús está diciendo, subo a mi Dios, ¿no? El tipo de argumentos que vamos a escuchar de doctrinas falsas, ya lo mencionaremos más adelante. Entonces, a mí, a lo que me interesa en este momento es el Padre mencionado como Dios, ¿no? Ojo, solo estoy citando uno, ¿no? Porque si me pongo a leer la lista de pasajes, pues no vamos a acabar la predicación. Vamos ahora a escuchar al Hijo como Dios. Juan 1:1.
Por favor, Gloria. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Bueno, está clarísimo, el verbo era Dios, todos conocemos este pasaje de Juan en donde después nos va a decir quién es el verbo, es Jesús, ¿no? El mismo pasaje de Juan nos va a decir que está hablando de Jesús como el verbo, ¿no? Entonces, este pasaje es clarísimo, nos está diciendo el verbo era Dios, entonces ya tenemos uno diciendo el Padre es Dios, el Hijo es Dios, ¿no? Bueno, el Espíritu Santo como Dios. Génesis 1:2, por favor, Paco. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y también vamos a escuchar Primera de Corintios 3:16. Por favor, Gaby. Que espero que estés por ahí. Y que no veo por ahí. Bueno, déjenme leerlo yo por si acaso. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, oye Ángel, pero ¿cómo? ¿En qué está diciendo esto? Que el Espíritu de Dios es Dios, ¿no? Bueno, es que la primera frase está diciendo, ustedes son templo de Dios. Ajá. O sea, lo que Dios planeó es habitar, ¿se acuerdan? Que Dios, como dice el otro pasaje, que Dios no planeó habitar en templos hechos por manos humanas. ¿Se acuerdan? Bueno, hoy sabemos que se está refiriendo a habitar en nosotros. Ajá. Pero no dice que simple y sencillamente es su espíritu, sino que dice que Dios planeó habitar. Ajá. Esa es la razón por la que entendemos que esta declaración está diciendo, está mostrando a Dios, está mostrando al Espíritu de Dios como Dios, ¿no? Pero todavía hay más, ¿no? Ahora vamos a leer pasajes, e insisto, solo seleccioné un grupo de pasajes, vamos a ver la Trinidad en un mismo pasaje. Ajá. Vamos a empezar con Isaías 61:1. Ajá. Este, Gesa, ayúdame con ese, porfa. Miren. Bueno, voy a pedirles, Enrique, a pedirles a los lectores porque te hemos estado escuchando cortado, entonces no sé bien a qué se debe, espero que no me estén escuchando cortado a mí, entonces bueno, a los que no estoy escuchando cortado, pues les voy a pedir que me ayuden, entonces Gesa me va a ayudar con Isaías 61:1, amigo Paco, ¿puedes preparar por favor Isaías 48:16? Son los dos que vamos a leer, bueno, del Antiguo Testamento. Entonces, escuchemos primero Isaías 61:1. Por favor, Gesa. Sí. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Bien, yo creo que muchos de nosotros asociamos este pasaje con uno del Nuevo Testamento, ¿no? En Lucas 4, del 16 al 21, cuando narra el Evangelio que el Señor Jesús se paró en una sinagoga, pidió el rollo de Isaías y este fue el pasaje que leyó, ¿no? Bueno, ¿por qué es importante eso? Porque el mismo Señor Jesús declara de quién está hablando Isaías 61:1. Entonces, fíjense, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor. Ahí ya aparecieron dos, el Espíritu de Jehová, Dios Padre el Señor. Pero luego dice, está sobre mí, ¿no? Porque me ungió Jehová, Dios Padre, ¿no? Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y todo lo demás que dice, ¿no? Bueno, alguna vez escuché a alguien que decía, oye, pero es que no, o sea, nunca se asoma la Trinidad en el Antiguo Testamento. Pues no es verdad, no es verdad, aquí se asoma la Trinidad en el Antiguo Testamento y vamos a verlo en otro pasaje. Isaías 48:16. Por favor, amigo Paco. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto.
Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Está al final, en la frase final dice, y ahora me envió, ese me es el Mesías, el Hijo, me envió Jehová el Señor, el Padre y su Espíritu. Bueno, ah, fíjense, hay más, ¿no? Aunque aquí también tengo que hacer sus aclaraciones. Ustedes recordarán que Génesis 1.1 fue el pasaje clave para armar nuestra definición de Dios, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Bueno, la palabra que se traduce al español Dios es Elohim. Y también es la misma palabra en Deuteronomio 6.4, fíjense. Yo dije, ay, qué padre. Yo decía, qué padre cómo se unieron las dos partes de la predicación. Génesis 1.1 que nos ayudó a iniciar nuestra definición sobre Dios. Y ahorita Deuteronomio 6.4, cuando dice Jehová uno es, ajá, cuando dice Dios uno es, ¿no? O Jehová tu Dios uno es la misma palabra, Elohim. Bueno, les aclaro, Elohim es un sustantivo en plural. Está en plural, ¿no? Ahora, aquí sí tengo que ser muy, muy honesto con ustedes. O sea, siempre hay que buscar, siempre es orar y preguntar. Y bueno, la información que yo me encuentro es que, según nos dicen los expertos en hebreo, esto simple y sencillamente podría ser una forma del hebreo de exaltar la grandeza de Dios. Eso es lo que nos dicen. Ok, eso nos dicen los expertos en hebreo, pero por lo menos podemos estar de acuerdo en que la palabra permite una creencia en la Trinidad. Por lo menos. Ahora sí que yo se los comparto, les comparto lo que dicen los expertos, porque es importante escucharlo, está bien, ellos saben hebreo, está perfecto, me parece muy bien. Pero lo que estamos viendo aquí es que la palabra Elohim está en plural. Bien, esto es Antiguo Testamento. Ajá, son algunos de los pasajes, ¿no? Había otros en los que solo se mencionaban a dos de las tres personas. Dije, bueno, está bien, y lo mismo va a suceder en el Nuevo Testamento. De hecho, voy a usar uno de esos pasajes. Aquí me quise restringir a los que se mencionaron en las tres personas. Entonces, bueno, ya mostramos pasajes del Antiguo Testamento e insisto, lo quise mencionar porque alguna de las cosas que se comenta sobre la Trinidad es que eso solo vino en el Nuevo Testamento, pero en realidad no es así. Vamos ahora a pasajes del Nuevo Testamento. Mateo 3, 16 y 17. Gesa, ayúdame con ese, por favor. Amigo Paco, ¿puedes preparar Mateo 28, 19? Y aquí necesito un lector o una lectora más. Este, Blanquita, Blanquita, ¿me puedes ayudar por favor con segunda de Corintios 13, 14, por favor? Son los tres pasajes que vamos a usar para que los podamos escuchar de corridito. Entonces vamos primero a escuchar Mateo 3, 16 y 17, Gesa, por favor. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, con quien tengo complacencia. Así es, entonces bueno, todos sabemos que está hablando del pasaje del bautismo de Jesús. Entonces dice que los cielos le fueron abiertos, y entonces dice, vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y luego dice que hubo una voz de los cielos, que es Dios Padre, diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bueno, ahí están las tres personas. Está el Espíritu Santo, está Dios Hijo, está Dios Padre, ¿no? Es un pasaje clarísimo en ese sentido, pero de todas formas vamos a añadirle Mateo 28, 19. Por favor, Paco. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos aquí al Señor Jesús tratando a estas tres personas, que ahorita vamos a aclarar ese término, personas, como iguales.
No dice en nombre del Padre y del Hijo, no, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también vamos a sumarle 2 Corintios 13:14, por favor. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Así es, por eso les decía que la resurrección del Señor Jesús fue el momento clave para que los creyentes empezaran, ¿no?, a descubrir esta doctrina, la doctrina de la Trinidad. Aquí ya estamos leyendo a Pablo. Habíamos estado leyendo, bueno, primero leímos el Antiguo Testamento, luego leímos al Señor Jesús, a los apóstoles, pero aquí, por ejemplo, ya estamos leyendo al último de los apóstoles, mencionando a las 3 personas de la Trinidad, ¿no? Bueno, insisto, entre otros, tuve que escoger, ¿no? Bueno, antes de seguir avanzando, estos pasajes ya nos ayudan a aclarar lo que la Trinidad no es. Por lo menos aquí vamos a mencionar 2 cosas. La Trinidad no son 3 dioses en uno. Creo yo que aquí nadie tiene esa confusión, pero por si acaso lo aclaro. Juan 10:30. Este se los voy a leer yo. Este es uno de los pasajes que les decía que solo se mencionan a 2 de las 3 personas de la Trinidad. Pero saben, no podemos evitar este pasaje porque esta es una declaración clara, inconfundible del Señor Jesús. Juan 10:30 dice: yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. ¿Qué tal? Así o más claro, ¿no? Entonces, a eso me refería. Yo sé, acuérdense que no debemos cometer el error de agarrar un pasaje, ¿no? Y aún cuando tengamos su contexto de antes y después, quedarnos con él para de ahí pensar que ya entendimos exactamente lo que dice. No, es que acuérdense que la Biblia no es así. Acuérdense que la Biblia es un gran pasaje desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22. Entonces, así podemos entender el otro pasaje, ¿no?, en donde el Señor Jesús hablaba, ¿no?, de Dios como su Dios, ¿no? Tenemos que sumar pasajes para terminar de entender una enseñanza, ¿no? Yo y el Padre uno somos. Y este es el tipo de frases, ustedes se acordarán, este es el tipo de declaraciones por la que los judíos querían matar al Señor Jesús. Esas fueron sus reacciones. Y que en cierta manera lo podemos entender, es que estaba diciendo algo que chocaba por completo. Miren, imagínenselo, vamos a tratar por un momento de ponernos en los pies de los judíos de esa época, ¿no? E imagínate a un hombre que, bueno, claro, no luce como cualquier hombre, porque ya tiene en su haber unos milagros impresionantes, pero bueno, finalmente yo lo estoy viendo como hombre, ¿no? Y de repente lo escucho y me dice: yo y Dios el Padre uno somos. No inventes. Bueno, no sé ustedes, pero yo puedo entender el choque en sus mentes. Porque miren lo que está diciendo. Oye, pero pues conozco a tus papás. Es José el carpintero, ¿no? Mira, es María, ¿no? A lo mejor hasta unos dirán: oye, pues sé dónde vives, ¿no? Sé dónde naciste. ¿Por qué vienes a hacer semejantes declaraciones? Estás diciendo que Dios y tú son uno. Hasta puedo entender que algunos judíos genuinamente celosos se pusieran a favor de la persecución de Jesús. Que probablemente algunos se convirtieron después, entendieron sus palabras y dijeron: ay, es que era yo el que estaba mal. Sí, era él, pero jamás me imaginé que el Mesías no era un líder militar, sino era un líder espiritual. O sea, ya sabes, ¿no? Los que reaccionaron entendieron después, ¿no? Pero qué impresionante, o sea, cuando lo piensas dices: claro, es que si por un momento te imaginas en esa situación, ¿no?, y escuchando a un hombre en un sermón diciendo: oye, yo y el Padre uno somos, uff, como lo comenté en otra predicación, y como dice Josh McDowell, ¿no?, o Jesús era un mentiroso, o Jesús era un lunático, o Jesús era lo que dijo ser. Hay tres opciones.
Y todas las personas tenemos que escoger en cuál de esas tres queremos creer. Lo que no es una opción, ¿no? Lo que es una opción absurda, a todas luces es una opción absurda pensar que simplemente era un gran maestro, ¿no? Y por eso chocamos con todas estas concepciones que rebajan al Señor Jesús a uno de los grandes maestros de la humanidad. No, 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 tú no puedes decir que era un gran maestro porque ahí estaba mintiendo. Si es un mentiroso, entonces no es un gran maestro moral. Si simplemente estaba loco, pues entonces no puede ser un gran maestro de la moral, estaba loco. Pero si es lo que dijo ser, uff, entonces tenemos que tomar una decisión. Porque entonces Dios mismo nos vino a buscar en la tierra. Qué impresionante, ¿no? Mira, aquí tengo ya una pregunta. Dice, ¿no es correcto entonces decir Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo? Eh, es correcto. O sea, yo, bueno, personalmente yo no veo ningún tipo de error. Lo que no es correcto es tratarlos como dioses separados. Y eso es en lo que tenemos que tener cuidado, porque expresado así, a mí me sonaría justo a eso, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Si lo estamos entendiendo así, entonces aguas, ¿no? Porque justo lo que estamos viendo aquí, y de hecho lo acaba de decir también el Señor Jesús, oigan, no, 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 no. Dios es uno, y no se preocupen, yo sé, ya vi así como algunas caras como diciendo, no inventes. Sí, 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 esto está, uff, impresionante. Entonces, error número 1, no son tres dioses en uno. Por eso, terminando de responder con esta palabra, esta pregunta de Berenice, o sea, si lo estamos entendiendo así, si a eso nos referimos con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, entonces sí estamos en un error. Ajá. Pero ahorita que avancemos, ¿no? Ahorita que dejemos bien definido el concepto de Trinidad, ahorita van a entender cómo entender bien esa frase. Bueno, otro error que la Trinidad no es tres formas o estados diferentes del mismo Dios. Y aquí déjenme contarles la anécdota. Una vez una persona me decía, oye, le estaba yo testificando y se atoraba con esto, ¿no? Y me decía, oye, pero es que no tiene sentido, no puedo entenderlo. ¿Y saben cuál fue mi solución? Pero Dios sabe que lo hice en ingenuidad, ¿no? Y le decía, mira, piensa en el agua. Le decía, no te compliques, le decía, piensa en el agua, ¿no? El agua puede estar en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso. Error. Error, porque no es la misma agua la que está sólida, líquida o gaseosa. Y eso no es lo que enseñó, lo acabamos de escuchar con el Señor Jesús, ¿no? Yo y el Padre uno somos. Ajá. Jehová, tu Dios, uno es. Pero como es un ser espiritual, no nos estamos refiriendo a algo material. ¿Se acuerdan? Con eso empezamos, perdón. Estamos hablando de una unidad espiritual, de un ser indivisible. Entonces, bueno, lo hice en ingenuidad, ya no vuelvo a usar ese ejemplo, ¿no? No sé si ustedes han escuchado el ejemplo del huevo, ¿no? Oye, el cascarón, la clara y la yema, pero es un solo huevo. No, eso es terrible, porque una cosa es el cascarón, otra cosa es la yema y otra cosa es la clara. Eso tampoco es lo que Dios está diciendo aquí. Dios está diciendo, oigan, yo soy uno. Hasta ahí no tenemos problema. Hasta entender eso no tenemos problema. El problema vino después hasta que lo terminamos asimilando, ¿no? Lo acabamos de leer en Mateo 3, 16 y 17. Ajá. Entonces, con esto, ¿no? Ajá, también, ¿no? Pues podemos entender que hay ejemplos, ¿no? Que a veces escuchamos o que se nos vienen a la mente, pues que no son buenos para explicarnos o explicar a otros esta verdad, ¿no? Entonces, miren, el único ejemplo que no recuerdo, no logré recordar de dónde lo leí, porque recuerdo que lo leía yo en un libro y decía un creyente, decía, miren, dice, quizá algo
que se le pueda parecer y si nos sirve de algo para entenderlo, decía, es la multiplicación. Y yo decía, ay, pero ¿cómo que la multiplicación? 1 por 1 por 1 igual a 1. Y dije, bueno, pues gracias. Dije, no se me olvida el ejemplo, no me acuerdo de quién vino, pero eso sí no se me olvida. Dije, bueno, órale pues, ahí voy, ahí medio le voy entendiendo, decía yo, ¿no? Bueno, sin duda esto para nosotros es muy difícil de entender, son cosas bien difíciles de comprender, sí, 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 yo estoy de acuerdo con ustedes, ¿no? Ahorita checo, ahí tengo otro mensaje, estoy completamente de acuerdo con ustedes, ajá. Pero ojo, ojo, que algo sea incomprensible no significa que sea falso. Y esa es una de las cosas que como creyentes tenemos que entender. Y en verdad lo voy a repetir porque, híjole, qué verdad, bueno, por lo menos para mí ha sido una verdad que yo digo, Dios, gracias por explicarme esto. Que algo sea incomprensible no significa que sea falso. Ajá. Es un misterio, pero no por eso es falso, ¿no? Entonces, y justo aquí quiero entrar. Ajá, vamos a entrar a detalles aquí para cerrar pues, futuros errores o sobre todo cosas que nos puedan decir. Yo no sé si ya les pasó. Miren, de entrada yo les doy un consejo. Y lo hemos visto siempre. Como esa persona que yo le estaba testificando y se desvió por el tema de la Trinidad, lo mejor que podemos hacer siempre es encaminarlos hacia el conocimiento de Dios, ¿no? Hoy no me acuerdo qué le dije, quizá lo único que le debí de haber dicho es que Dios mismo podría haberle explicado a él de una mucho mejor manera lo que es la Trinidad que yo, ¿no? Quizá así lo pude haber encaminado de nuevo al plan de salvación, aunque no me acuerdo qué respondí aquella vez, ¿no? Pero una de las cosas que normalmente vamos a escuchar es que esta es una contradicción. De hecho, es una de las quejas que se tiene sobre esta doctrina. Y nos dicen, no, hombre, es que los cristianos son bien irracionales, ¿no? Es una de las cosas que nos dicen. Y nos dicen, no, ¿cómo? Es que no puede ser posible, dice. Bueno, y aquí tengo que recordar nuestras clases de la prepa, para los que fuimos a la prepa, y tomamos la materia de lógica. Una de las cosas que nos enseñaron era una cosa que se llama la ley de la no contradicción, ¿no? Bueno, de ahí es de donde se agarran para decirnos que los cristianos somos irracionales. ¿Ah? Ahorita lo checo, Berenice, sí. Entonces nos dicen que los cristianos somos irracionales, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque la ley de la no contradicción dice lo siguiente. Se las voy a leer, no se preocupen, en verdad me voy muy rápido y esto es simple, ¿no? Esta ley dice, es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo y en el mismo sentido. Es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo y en el mismo sentido. La fórmula que nos va a dar la lógica es que te va a decir A es B y A no es B, ¿no? O sea, ustedes oye, es absurdo, ¿no? Si A es B, no me puedes decir ahora que A no es B. Esa es así de simple y de sencilla es la famosa ley de la no contradicción. ¿Ah? O sea, tú no puedes decir, oye, A es B y A no es B, y estas dos cosas son verdaderas. No, eso sí es absurdo. Eso sí es ridículo. ¿Ah? Imagínate que yo te digo, que te declaro eso y te lo pongo en un ejemplo, ¿no? Para que no nos hagamos tantas bolas. El Sol es una estrella. El Sol no es una estrella. Y mis dos declaraciones son verdaderas. Y háganle como quieran. ¿No? Imagínate que yo llego y te digo eso, ¿no? Y me crees que las dos cosas son verdad. ¿No? Es que eso no tiene sentido, Ángel. O sea, o el Sol es una estrella o el Sol no es una estrella. Pero no me puedes decir que las dos declaraciones que acabas de hacer son verdad. Se fijan, no está tan complicado, ¿no? Entonces, aquí, simple y sencillamente para aquellos que les interese y que se lleguen a topar un día con esto, se los quise aclarar porque no es lo que dice la doctrina de la Trinidad. Justo por eso era importante aclarar estas cosas. No está diciendo tres dioses son un solo Dios. Eso no es lo que está diciendo la doctrina de la Trinidad, ¿no? O sea, no nos está diciendo tres A son una sola A. Eso es contradicción. Eso es irracional, ¿no? Lo que la doctrina de la Trinidad nos está diciendo, no. La Trinidad es una esencia con tres personas. Una A con tres B. Ah,
Entonces ya la misma fórmula de la lógica nos lo aclara, nos dice, ok, entonces no estamos diciendo, no estamos contradiciendo la lógica. Ajá. Y aquí acabo de usar una palabra que también muchos se confunden cuando hablan de la Trinidad. Incluso alguna vez alguien me preguntó, me decía, oye Ángel, pero por qué dices que son 3 personas? Al principio no entendí su duda, hasta que me fui a investigar el significado de la palabra persona y dije, ya entendí por qué me lo estás preguntando. Bueno, es que el diccionario dice que una persona, fíjense lo que dice, persona, individuo de la especie humana. Bueno, si así estás entendiendo el término, pues entiendo la confusión. Porque eso no es lo que dice, a eso no se refiere la palabra persona cuando la usamos en Trinidad. La realidad es que está usando la palabra persona en otra acepción, que es una acepción más bien filosófica. Lo que está diciendo es ser dotado de razón, consciente de sí mismo y poseedor de una identidad propia. Ser dotado de razón, consciente de sí mismo y poseedor de una identidad propia. No habla de un ser físico. Y si te vas a quedar con una palabra, quédate con la última, conciencia. Ajá. Ahorita les voy a leer una entrada del diccionario Holman que yo dije, padrísimo, dije, me encanta esta frase, ¿no? En la entrada Dios de este diccionario, se lo leo literalmente, dice aquí, dentro de la unidad compleja del ser de Dios, 3 centros personales de conciencia coexisten, interactúan, se relacionan y cooperan en todas las acciones divinas eternamente. Lo voy a repetir. Dentro de la unidad, Jehová tu Dios uno es, compleja, ¿no?, del ser de Dios, porque no es un misterio entenderlo, porque nosotros no somos así, nosotros somos una persona. Entonces dice, 3 centros personales de conciencia coexisten, interactúan, se relacionan y cooperan en todas las acciones divinas eternamente. Eso es la Trinidad. 3 centros de conciencia, un ser con 3 centros de conciencia. Y permítanme irme de inmediato a Isaías 49 que lo leímos. Nada hay semejante a mí. Nada hay semejante a mí. ¿Se acuerdan? Gran error. ¿No? ¿Por qué hay doctrinas que incluso se dicen bíblicas pero chocan con esta idea? Porque se les está olvidando lo que dice Isaías. Dice, oye, es que tú me quieres entender tú y me quieres hacer como tú. Pero no soy como tú. Por eso es Dios, ¿no? Entonces, sí, es un concepto muy difícil de entender. La Trinidad sin duda es un misterio, pero no es una contradicción. Un misterio es algo que no entendemos. Ajá. Pero el no entenderlo no nos impide creer, ajá, o sea, que existe o que es verdad, ¿no? Por ejemplo, la gravedad es así, ¿no? No entendemos la gravedad, pero vivimos bajo su influjo todo el tiempo. La luz, el movimiento, son conceptos que tú dices, ay, no inventes, pues no lo entiendo, pero lo único que sé es que en este momento, gracias a la gravedad, no estoy de cabeza, no me estoy cayendo, ¿no?, en el fondo del universo, ¿no? Bueno, así es la Trinidad. No podemos entenderla por completo, pero podemos creerla como una verdad, ¿no? Y con eso llegamos a la principal enseñanza de este mensaje. No necesitas entender todo para creerlo. Ajá. Pero antes quisiera mencionar una implicación más y luego ya terminamos con esta predicación. Es muy importante conocer y entender hasta donde podemos, ¿no?, esta doctrina, la doctrina de la Trinidad. Y es que, como quizá ya varios se dieron cuenta, si no la entendemos bien, fácilmente podemos caer en errores doctrinales. Eso es lo que les pasa a los testigos de Jehová, eso es lo que les pasa a los mormones. Y aquí ya también, atendiendo a una pregunta que alguien más me hizo, me decía, oye, es que pues tengo cargo por mi hermana, pues yo lo puedo entender, ¿no? Me decía esta persona, es que mi hermana me dice que creemos en lo mismo. No creemos en lo mismo. No creemos en lo mismo, por lo menos estas 2 doctrinas.
que reconocen una autoridad moral de Jesús, no creen en Jesús como Dios. Y estamos hablando de una diferencia mayor. Ahí sí, para que vean, ahí sí, los testigos de Jehová, por ejemplo, no, Jehová es el bueno. Y ya de ahí, bueno, un gran ser humano, un gran maestro, el Señor Jesucristo, por ejemplo. Por eso se llaman testigos de Jehová, ¿no? O sea, no testigos de Cristo, sino testigos de Jehová. O sea, dijeron, no, nosotros en lo que creemos es en esto. Jesús es el Salvador, pero no es Dios. ¿Se fijan? Definitivamente no creemos en lo mismo. Y algo muy similar pasa con la doctrina de los mormones. No quiero entrar ahorita a detalle, quizá más adelante lo podamos hacer, ¿no? Justo para ayudar a entender cómo podríamos, o qué pasa si nos topamos un día. Miren, yo les comparto, quizá ya les ha sucedido, ya les ha pasado que abren la puerta y está el equipo de 2 o 3 testigos de Jehová, ¿no? Ya sabes, ¿no? Quizá ya les ha pasado. La verdad es que yo hasta ahorita yo todavía no llego a nada con ellos. Hasta ahorita no he logrado llegar a nada con ellos. Porque lo que sí les tengo que reconocer es que vienen perfectamente bien entrenados. Eso me sorprende. Y la verdad es que en cierta manera hasta nos enfrenta, ¿eh? Hasta nos enfrenta como creyentes, ¿no? Esa es la razón por la que Dios planeó que que la certeza de nuestra fe viniera por reconciliarnos con Él, no por un tema intelectual, ni por argumentos, ni por conocimientos históricos, ni por cuántos versículos te sabes. No. ¿Qué fue lo que Dios planeó? Lo que Dios planeó es que al reconciliarnos con Dios, su presencia hiciera una transformación inmediata que fuera suficiente para sostener nuestra fe el resto de nuestras vidas. Así no, nuestra seguridad no dependería de cuánto estudiamos, de qué grados académicos tenemos, de si sabemos griego, de si sabemos hebreo, de si tenemos Biblia o no tenemos. Así dijo Dios. Obviamente Dios estaba esperando que nuestra salvación, o más bien dicho, Dios buscó que nuestra salvación no dependiera de nosotros mismos. Nosotros simplemente tuvimos que tomar una decisión cuando alguien nos dijo, oye, Dios te está buscando. Dios entró a nuestro corazón y Él hizo el resto. Él hizo el resto, gracias a Dios, ¿no? Entonces, pero bueno, lo quería comentar porque sucede. Y también, miren, otra de las cosas por las que se desvían las cuestiones doctrinales, y yo se los compartí alguna vez, ¿se acuerdan que les compartí una anécdota de una persona que era de la iglesia y finalmente se fue de la iglesia porque insistía en que nosotros estábamos cometiendo un descuido? Se los digo porque me senté literalmente a comer con ella, ¿no? Porque bueno, pues era una maestra de una escuela donde yo daba clases, entonces pues me dio mucho cargo ver que estaba haciendo bolas a medio mundo, y entonces le dije, oye, a ver, ¿qué es esto, no? Así que dije, ¿qué es esto que estás, pues literalmente predicando, ¿no? Me decía, no, es que hay un error, dice, ustedes nada más toman en cuenta a Dios Padre, a Dios Hijo, y se están olvidando de Dios el Espíritu Santo. O sea, 3 partes de Dios, ahí está el error. Ahí está el error. Jehová tu Dios uno es, ¿no? Y miren, yo se los comparto. O sea, evidentemente esta persona, me acuerdo que aquella vez me dijo muchas otras cosas, pero como con los testigos de Jehová, pues ya no llegamos a nada, porque el verdadero punto era irse, ¿no? Y bueno, ya saben, se casó con una persona, etcétera, etcétera, etcétera. Dije, bueno, después ahí se revela todo, ¿no? Ahí se veían todas las intenciones, que era, pues hacer lo que yo quiero, ¿no? Entonces, y ese es un error, ¿no? Que se une perfecto con la pregunta que, bueno, ya le respondía yo a Silvia y que me parece muy, muy útil, ¿no? En Mateo 6:9, ¿no? Fíjense, aquí les voy a leer yo estos pasajes. A simple vista, miren, de hecho yo les voy a decir una cosa. Cuando esta persona empezó a hablar, la verdad yo les voy a decir que al principio me parecía que tenía sentido lo que me estaba diciendo. Porque siempre es así, siempre todas las cuestiones doctrinales parecen tener sentido, ¿no? Los errores doctrinales parecen tener sentido, ¿no? Pero al mismo tiempo yo decía, es que esto, yo me acuerdo que decía, hay algo que no me checa, ¿no? Bueno, pues es muy simple. Mateo 6:9. Vosotros, pues, decía el Señor Jesús, oraréis así.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí está el Señor Jesús enseñándonos cómo íbamos a orar. Entonces yo la verdad no le veo confusión alguna, ¿no? Y Juan 14:13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. Y a eso le sumamos Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahí está completita la Trinidad y ahí sabemos cómo tenemos que dirigirnos a nuestro Dios, porque así nos lo enseñó el Señor Jesús, ¿no? En ningún momento vemos al Señor Jesús diciendo, oigan, y por favor no me descuiden al Espíritu Santo, ahí les encargo, ahí viene el Consolador, pero por favor, o sea, no vemos eso, ¿no? Simplemente dijo, no, ustedes van a orar así, ustedes van a orar al Padre. Después les aclaró, en mi nombre. Y después leemos, guiados por el Espíritu Santo. Ahí están las tres personas de la Trinidad involucradas en nuestras oraciones. Entonces, probablemente algunos de ustedes lo han notado, eso explica, miren, también por eso, ahorita que al principio de hecho Gaby tocaba el tema de la alabanza, hay muchas alabanzas que también a mí, por eso yo, la verdad es que tengo como pocas opciones de alabanza, ¿no? Porque también ahí se notan este tipo de creencias, no hay opciones que todo el tiempo están así de Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, lléname, oh Espíritu Santo, esto. Y miren, yo creo que entiendo a lo que se refieren, porque digo, bueno, a ver, soy salvo, el Espíritu Santo ya está en mí, entonces ¿por qué le estoy diciendo ven? No, si el Espíritu Santo mora en mí. Ya saben, perdón, y me disculpo, perdóname, pero es que insisto, yo creo que también la alabanza tiene que incluir nuestra inteligencia. Ajá. Entonces, no creo que deba ser un tema simplemente emocional y ya, ¿no? Y entonces yo decía, oye, pero ¿por qué, no? Me acuerdo que decía, pero ¿por qué le están diciendo Espíritu Santo ven si ya está aquí? Además Dios es omnipresente, ya sabes, ¿no? Yo así pensando y haciéndole, buscándole, ¿no? Y ya entendí el punto, no es nada con mala intención, no estoy juzgando, tratando de criticar estas cuestiones. Lo que pasa es que hay doctrinas cristianas que son salvos y todo, pero que hacen mucho énfasis en una de las personas, ¿no? De la deidad, en este caso la persona del Espíritu Santo, cuando Dios es uno. Y como el Señor Jesús no lo dijo, oren al Padre en mi nombre y el Espíritu Santo los guiará. No sé ustedes, pero la verdad yo creo que el Señor Jesús fue claro y cierra toda posible confusión. Ajá. Bueno, esa es la importancia de estudiar este tipo de cosas, ¿no? A mí personalmente la verdad es que de hecho justo me ha ayudado a seleccionar mejor mi alabanza. Digo, bueno, qué padre, la entiendo, está bonita la música, son corazones lindos, nos veremos en el cielo, no hay tema alguno, pero pues Dios es uno, ¿no? Bueno, ahora sí, cerremos con la predicación de hoy. Mateo 7, del 24 al 27. Amigo Paco, por favor, vamos a leer esta preciosa parábola. Mateo 7, del 24 al 27. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Vamos a aplicar la enseñanza de este pasaje a nuestro tema. Y miren, insisto, esto se los comparto porque para mí fue precioso, o sea, Dios usó este tema para ayudarme en un lado de mí que mi carne quiere usar mucho. Mi carne quiere usar mucho, ¿no? El tema de las cosas que no he entendido sobre Dios. En mi caso específico, mi carne le pica por ahí, ¿no? Entonces, gracias a Dios por esta predicación, por este estudio, que, bueno, insisto, era un estudio personal que se convierte en predicación. Cuando yo entiendo todo esto, digo, es que Dios no es semejante a mí, ¿no?
Y aunque yo no puedo entender cómo es que puede haber tres conciencias en un ser, pues lo estoy leyendo en la Biblia, ¿no? Y la gran enseñanza de esto para mí fue, claro, claro, es que la base de la fe no es la razón. Pero eso no quiere decir que nuestra fe sea irracional. ¿Se fijan? Yo dije, Dios, gracias por ayudarme a desatorarme también en estas cuestiones. Todos entendemos que la roca es Jesús, ¿no? En estos dos ejemplos de la roca y la arena, ¿no? La roca es Jesús. Entonces, aquí esta parábola que la podemos aplicar a todas las áreas de nuestra vida, básicamente nos está diciendo, oye, tu seguridad de mí soy yo mismo. Tú ven, búscame, tú camina conmigo, tú sigue conociéndome. Tú sigue meditando en mí, tú sigue estudiando mi palabra. No te preocupes por lo que no entiendes en este momento, porque hay cosas que no vas a entender en este momento de tu vida. Ándale. Pisotona mi carne. Y así de, ay Dios, gracias por recordarme estas cosas. Se me va a acabar la vida sin entender todo. Lo que no entiendes hoy sobre Dios no puede ser el freno de tu crecimiento espiritual. Tú no te puedes detener por ello. ¿Se acuerdan cómo le decía Jesús a Pedro? Lo que no entiendes hoy lo entenderás después. Bueno, son muy exactas ahora las palabras del Señor Jesús, ¿no? Ahora que estoy estudiando este tema, yo decía, Dios, ¿en qué cosa me estoy metiendo? Yo decía, y peor aún cuando me decía Jorge, oye, ¿me puedes suplir? Yo decía, Dios, y todavía se me ocurre que le voy a predicar. Le digo, bueno, ¿qué onda conmigo? Yo decía, en verdad yo decía, ¿qué onda conmigo? Yo decía, sí, Dios, pero hay que hacerlo. Porque, ¿saben? No creo ser el único que esté pensando en estas cosas. No creo ser el único que de repente se pueda sentir inseguro por las dudas que tiene sobre lo que no entiende. No creo ser el único, ¿no? Y por eso dije, Dios, es que si con algo nos vamos a quedar, que sea con esto. Ajá, no debemos dejar que lo que no entendemos nos paralice, ¿no? Pero tampoco debemos huir de lo que no entendemos con el argumento de que es un misterio. ¿Me entiendes? O sea, yo sé lo que tengo que hacer, yo tengo que seguir, ¿no? Y tengo que seguir y tengo que estar, esta parte que me gusta de hacer listas de versículos y ponerte a comparar y decir y pum, y acá, y que si el diccionario, y que si el comentario, bla, bla, bla. O sea, sí, yo tengo que seguir en esto. Ajá, yo lo sé, ¿me entiendes? Entonces, cualquiera de las dos cosas es un error. Afanarme, ¿no? Detenerme por lo que no entiendo, pero también justificarme porque no lo puedo entender. De eso se trata. Justo de eso se trata. Decía Dios, qué padre. Yo decía, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Yo decía, Dios, padrísimo. Padrísimo. Sigamos adelante. Hay mucho que no entiendo y este tema probablemente es el del que menos, ¿no? Ajá. Pero no va a dejar que me detenga, ¿no? El balance correcto es descansar en nuestra relación con Dios. Que eso sea la seguridad de nuestra vida cristiana. Esa es la roca en ese caminar con Cristo, ¿no? Buscarle y profundizar en Él para conocerle mejor y que Él mismo nos vaya guiando en nuestra comprensión de su revelación sobre Él mismo. ¿Se fijan? Entonces así es como personalmente yo puedo descansar en lo que no entiendo. Digo, Dios, qué padre, porque lo que no entiendes hoy, lo entenderás después. Pero si dejas de caminar, entonces lo que no solo no entenderás lo que no entiendes hoy, sino que te quedarás sin entenderlo. Y una vez más, como le decía Señor Jesús a Pedro, sígueme, ¿no? Cuando le decía, oye, ¿y por qué viene este fulano aquí? Tú sígueme tú a mí, ¿no? Si yo quiero que él quede hasta que yo regrese, dice que era Juan, ¿no? Tú sígueme, tú camina conmigo, tú avanza, Pedro. Así Dios nos está diciendo, oye, tú no te detengas. No te detengas porque hay cosas difíciles de entender. En tu lectura hay cosas difíciles de entender. No te detengas, no te desanimes, no te sientas ansioso. Lo que no entiendes hoy, lo entenderás después.
Y bueno, con esto terminamos nuestra predicación de hoy y miren, hasta nerviosismo me da preguntar si hay dudas. Así que digo, Dios, híjole, ¿y si de ahí nos vamos a orar y ya directo, así rápido, rápido? Pero bueno, si evidentemente si hay alguna duda, pues pueden externarla, ¿no? Dice, bueno, aquí nos comparte María Eugenia otras referencias, si las quieren ver al chat, muchísimas gracias, María Eugenia, primera de Juan 5 del 7 al 12. Pero es pregunta, dice, primera de Juan 5 del 7 al 12, a ver, primera de Juan 5 del 7 al 12. Sí, claro, por supuesto. Es que, mira, María Eugenia, justo no quise citar este pasaje porque, bueno, entra en unas cuestiones un poquito que nos llevaría un buen tiempo de explicar, pero sí, efectivamente, el pasaje que citas es también, por supuesto, un pasaje claro sobre la Trinidad ya en el Nuevo Testamento. Entonces sí es sobre la Trinidad, efectivamente. No sé si me voy a extender en este tema, porque habría que explicar las palabras que se usan. Es un pasaje un poquito difícil, ¿no? Cuando habla de el testimonio en la tierra con el espíritu, el agua y la sangre, por eso no lo quise yo citar, porque dije, no, es que me va a llevar mucho tiempo si alguien me pregunta sobre ese, pero efectivamente es ese, ¿no? Y Berenice, sí, efectivamente, yo sé que más bien tu duda era solamente como para entender estas expresiones, ¿no? Que a veces las usamos, pero bueno, yo espero, insisto, mi único anhelo es haber dejado solo una base, simplemente una base. Con Deuteronomio 6:24 diciéndonos, oye, no soy tres dioses, soy un solo Dios, y hay un solo Dios verdadero. Solo hay un Dios, pero el ser de ese Dios, ¿ah? En su ser ese Dios hay tres centros personales de conciencia que interactúan y obran siempre juntos y en armonía y que toda su obra se hace con los tres eh, centros de conciencia personales juntos, ¿no? Entonces yo dije, Dios, wow, sí, me sorprende, me impacta, sí, me impacta demasiado. A mí personalmente, no lo sé, yo no puedo hacer más en ustedes, yo solamente le pido a Dios que nos demos cuenta, ¿no? Que justo a eso se refería Isaías cuando decía, nada hay semejante a mí. No cometamos el error de humanizar a Dios, porque de ahí se fundan iglesias, ¿no? Y de ahí se fundan testigos de Jehová y de ahí se fundan mormones y no sé qué tantas cosas, ¿no? Entonces, no, ¿no? Pero bueno, si con algo nos vamos a quedar, que sean con esas dos cosas, simplemente entender que nuestro Dios es uno, y también que no nos atore las cosas que no podemos entender en este momento. Porque si va a ser así, miren, siempre vamos a estar temerosos e inseguros en nuestro interior si nos atoramos con eso. No, se trata de seguir adelante, se trata de avanzar y como lo repito una vez más, como le decía Jesús a Pedro, no te preocupes, lo que no entiendes hoy, lo entenderás después. A mí lo único que me hace esto es aumentar mi reverencia a Dios, mi asombro al ser de Dios, que digo, Dios, qué, qué superficial era mi pensamiento sobre Dios. Se los comparto esto ya a título personal, yo no quiero hablar ya de ustedes, yo estoy hablando de mí, yo digo, Dios, no inventes tantos años, y lo oyes, ¿no? No, que la Trinidad, no, que esto, no, que el otro. Y la verdad les voy a decir una cosa, la verdad yo hoy lo pienso y digo, híjole, creo que me tardé bastante. Creo que sí me tardé bastante en sentarme y en ponerme con lápiz y papel o teclado y pantalla, como lo quieran pensar, ¿no? A estudiar aquello que digo creer. Con eso me quedo. ¿No hay preguntas? Dice, gracias, sí, Marta Eugenia, muchas gracias. Gracias a Dios, yo, créanme, de hecho, justo, miren, una de las predicaciones que con más temor abrí yo el Zoom era esta, definitivamente, porque yo decía, Dios, es que, qué grande eres, Dios. Qué grande es Dios, o sea, y hay mucho por conocer de nuestro Dios, hay mucho por entender de nuestro Dios, ese es el Dios que está con nosotros.
a eso estamos, de ese es el Dios del que testificamos, no tendríamos por qué tener temor de ello, ¿se fijan? Pero bueno, pues entonces si no hay más dudas, o bueno, de las que hubo en el chat, pues vamos a orar. Amigo Paco, pues nos puedes guiar, por favor, para terminar con la predicación de hoy. Por favor, amigo. Padre, muchas gracias, Señor, por este tiempo en el que has hablado a nuestros corazones, por lo que pusiste en el corazón de Ángel para hablarnos el día de hoy. Y sí, Señor, aunque es cierto que no podemos entender todo de una sola vez, Señor, tú has prometido fijar tus ojos en nosotros y hacernos entender. Pero, Padre, también prometiste tomarnos de la mano y no soltarnos jamás, Señor. Gracias por eso, Señor. Gracias por tu amor hacia nosotros. Gracias porque aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel en todo momento, Señor. Y Padre, en algún momento a cada uno de nosotros nos hiciste entender la necesidad de ser salvos, de recibirte como nuestro Salvador del infierno, Señor. Gracias por ese momento y por el tiempo que invertiste para que nosotros lo pudiéramos entender y apropiar, Señor. Y que ahora, en todo lo que has hecho en nuestras vidas, tenemos seguridad de que tú eres real y de que habitas en nuestro corazón y nos guías, Señor. Padre, no permitas que nuestras dudas, nuestras inseguridades, nuestros abatimientos, Señor, destruyan todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Fortalécenos con tu espíritu, llénanos de él, Señor, y llévanos a vivir por ti, Padre mío. Tú forja tu testimonio en nosotros, Señor, y que las personas que nos rodean, Señor, puedan verte a ti en nuestros corazones, en nuestro trato, en nuestro amor, en nuestra amabilidad, Señor. Y Padre, llévanos a hablar con denuedo tu nombre, Señor. Hablarles de la necesidad de salvarse, de lo que tú viniste a hacer en este mundo, Señor, y cuánto los amas, Señor. Padre, gracias. Gracias por la iglesia en que nos permitiste nacer de nuevo, Señor. Gracias por nuestras autoridades, por todo lo que has hecho en sus vidas y cómo has guiado sus corazones para ahora nosotros ser guiados por ellos, Señor. Sigue fortaleciendo esta iglesia, sigue permitiendo esa unidad, Señor, que solo tú puedes mantener. Que todos nosotros sigamos poniendo nuestros corazones en ti, Señor, nuestros ojos en ti, Padre mío. Y Padre, avívanos, Señor. Si estamos abatidos, aviva nuestro corazón para hablar de ti a los que nos rodean, Señor. Si hemos enfriado nuestra lectura día a día, Señor, caliéntala. Llévanos a esa relación contigo, a tener esas charlas increíbles, Señor, como fueron en un principio, Señor. Y Padre, tráenos de nuevo el próximo domingo. Guarda a Jorge en Querétaro, bendícelo, Señor, bendice su ministerio. E igualmente, Ángel, Señor, síguelo bendiciendo con estos estudios, Señor, con esto que pones en su corazón. Y bendícelo grandemente en lo que tienes para él en un futuro dentro de la iglesia, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Todo esto te lo pido y agradezco en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues ahorita que estaba orando Paco, estaba yo también, bueno, pensando en lo que orabas, Paco, y bueno, sin duda creo que hoy tuvimos uno de esos estudios densos, ¿no? No sé si todos van a ser así, creo que hemos visto que hay algunos que son quizá un poquito más eh, simples, por decirlo de alguna manera, pero yo lo único que sé es que pues yo no quiero dar marcha atrás. A mí me ha sorprendido muchísimo. Les mencionaba, por ejemplo, en el estudio, la primera parte del estudio mencionaba uno de estos atributos de Dios que yo nunca en mi vida me había puesto a pensar en él. El atributo de la capacidad de ser Dios en sí mismo, por ejemplo, que a mí me tocó profundamente, profundamente. Les puedo decir que en verdad, o sea, yo sé que Dios ha hecho unas cosas tremendas. Y digo, Dios, y ojalá suceda, ¿no? Ojalá que en cada predicación de esta serie pues haya algo en lo que Dios pueda tocar sus corazones para moverlos hacia a un conocimiento mucho más profundo de Él y más aún hacia el anhelo, justo eso, hacia el anhelo de ese conocimiento más profundo de Él, ¿no? No hay algo mejor en lo que podamos invertir nuestras vidas que en eso,
no lo vas a encontrar. No vas a encontrar algo que vaya a llenar tu mente, tu corazón, tu alma, no lo vas a encontrar que el profundizar en el Dios que nos salvó. Pero bueno, pues me despido, hago un despido general para ya no tomarles más tiempo de su domingo. Es un gusto verlos a todos. Si Dios quiere, pues ya está Jorge con nosotros el próximo domingo. Que la pasen muy, muy bien.